Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si nos escuchas con frecuencia, sabrás que un término bíblico muy importante para mí es la redención. Y es un término tan importante que una de las maneras como las Escrituras se refieren al Mesías es como nuestro Redentor. Eso está fresco en mi mente porque paralelamente estamos realizando el estudio de Isaías 54. Y en ese capítulo de esta poderosa profecía, vemos que el Mesías es referido, o literalmente Dios es referido como el Redentor. Pero esa es una clara referencia al Mesías y a la obra de redención que Él vendría a realizar. Y para que podamos tener el punto de vista correcto, la comprensión adecuada y la perspectiva que necesitamos sobre qué significa la redención, un lugar maravilloso es el libro de Éxodo, capítulo 12. Dicho esto, ¿qué tal si vamos allí juntos al libro de Éxodo, capítulo 12? Hemos venido estudiando este libro por varios meses. Vimos el llamado de Moshe Rabenu. Vimos su trabajo y servicio junto a su hermano mayor, Aharón Hakohen. Y ahora vemos que ha llegado el momento en el que Dios hará lo que prometió hacer. Y me refiero a sacar a su pueblo de la esclavitud a Heirut, es decir, a la libertad para obedecer a Dios. Por lo tanto, toma nota de esto. La verdadera redención nos pone en una situación en la que podamos servir y obedecer a Dios. Ser lo que mencionamos al final del estudio de ese capítulo que mencionamos de Isaías 54, para que podamos ser los siervos del Señor. ¡Qué bendición de oportunidad! ¡Qué identidad tan afortunada el ser siervos de Dios mediante la fe en el Mesías Yeshua! Entremos de una vez en este 12º capítulo, así que abre de una vez el libro de Éxodo capítulo 12, el cual es un capítulo fundamental que sienta las bases y los principios de la redención. Leemos aquí, en el verso 1, el Señor le habló a Moisés y a Aarón. Ahora, hemos visto esta frase de apertura con frecuencia. Casi todas las rondas de plagas que ocurrieron empezaron con algo similar, con Dios hablándole a Moisés, o Dios hablándole tanto a Moisés como a Aarón. Pero aquí notamos lo que en hebreo llamamos un hidush, algo nuevo, algo inusual. Porque aquí dice, y presta atención, el Señor le habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Todos sabemos que ellos han estado en Egipto. Los hijos de Israel han vivido allí por 430 años, esperando y clamando por este momento. ¿Por qué entonces se nos dice aquí de nuevo, en la tierra de Egipto? La razón de esto es muy importante. Porque Egipto, hemos dicho anteriormente que es una especie de microcosmos para el mundo. Pero recuerden que los nombres tienen significado. El término Egipto, que en hebreo es Mitzrayim, proviene del concepto de aflicción, estrés, dolor, problemas, dificultades. Y por lo tanto, vemos que Dios está al tanto de lo que implica esta situación para su pueblo, que ellos están efectivamente en la tierra de Egipto, donde no se supone que deban estar, pero sin embargo Dios se moverá. Ellos descendieron allí por desobediencia. Dios les permitió verse en el exilio debido a su pecado. Pero ahora
los sacará de la consecuencia, del fruto del pecado, y eso es lo que hace la redención. Con frecuencia, nos saca de la consecuencia del pecado. Y digo con frecuencia, pero desde un punto de vista eterno, siempre es así, cuando experimentamos la redención por medio de la sangre del Mesías. Vamos a ver que hay un gran énfasis en la sangre aquí, y no solo en la muerte del Cordero. Digo esto porque es muy común que algunas personas que pueden ser personas amables, que aman al Señor y que son excelentes maestros, pero todos a veces tropezamos. Todos debemos recordar que podemos estar equivocados. Yo he estado equivocado. Por lo tanto, reconozco que no debemos avergonzarnos a la hora de decir, malinterpreté algo que ahora debo corregir. Bien, la gente necesita corregir que existe efectivamente importancia en la sangre. No es simplemente un eufemismo para decir muerte. Vamos a ver que el Cordero Pascual murió, pero la sangre fue un componente necesario que, en adición a la muerte, debía ser manejado adecuadamente. Leamos de nuevo. El Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, verso 2. Este mes, ¿qué mes? El mes de Aviv. Esto es significativo porque la Pascua debe ocurrir en Aviv. Bien, Aviv también significa primavera, así que no es solamente el nombre de un mes, sino que también es una temporada del año. Ahora, el término babilónico para este mes, que incluso logró colarse a la Biblia, es Nisan. Pero originalmente, mediante la Torá, tenemos este concepto de Aviv mencionado más adelante aquí en la Torá. Y por lo tanto leemos, este mes será para ustedes. Esto es importante porque dice que este mes ha sido santificado por Dios, esa es la implicación, Él lo ha apartado exclusivamente para ustedes. Y será el Rosh Hodeshim, el primero o el inicio de los meses. Entonces es el primero de los meses o el primer mes, y de nuevo dice, Lahem, para ustedes. Dios dice 2 veces aquí que este tiempo, este mes, es especial. Una de las maneras como el judaísmo marca la importancia de Aviv o Nisan es que durante todo el mes no recitamos una oración llamada Tajadún. La razón de ser del Tajadún es una oración de súplica rogando por la gracia de Dios. Usualmente se recita en la sinagoga, tanto en el servicio de la mañana como en el de la tarde, para arrepentimiento, para rogar a Dios por su perdón y buscar su gracia debido a nuestro pecado. Pero debido a que Nisan o Aviv es el mes de la redención, hay un énfasis en que somos, gracias a la redención, aceptables para Dios. Entonces, debido al poder de la redención, no pronunciamos esa oración. Y esto nos recuerda aquel principio, según el cual la redención, normalmente, si estamos hablando en un contexto eterno, siempre remueve las consecuencias del pecado. La razón por la que digo en un contexto eterno es porque si yo peco, si yo me robo el reloj de alguien, eso es pecado. Puedo pedir perdón, puedo experimentar la redención, pero eso no significa que no haya una consecuencia terrenal, un resultado momentáneo. Debo regresar el reloj, debo quizás pagar una multa o algún tipo de castigo. Pero el punto es que desde un punto de vista celestial, la redención remueve la consecuencia del pecado, pero no desde el punto de vista terrenal. Volvamos al texto. Dice, este mes es para ustedes la cabeza de los meses. Es el primero para ustedes de los meses del año. Verso 3. Habla con toda la congregación de Israel. Este es un término único. No lo vemos mucho en la Escritura antes de este momento.
Y el contexto, una vez más, es la Pascua. Cuando escuchamos la Pascua, debemos pensar en la redención. Y quiero enfocarme en esta palabra. La congregación de Israel, que en hebreo es Eidat Yisrael. Eidat literalmente viene del término ed, que significa testigo o uno que da testimonio. Y aquí hay otro principio. Cuando experimentamos la redención, esa redención nos transforma en testigos, en personas capaces de testificar sobre quién es Dios y cuál es su propósito, cuál es su plan y su voluntad. Dice, háblenle a toda Eidat Yisrael diciendo, el 10º día del mes, tomen para ustedes, cada uno debe tomar, cada hombre, un sei. Un sei es un cordero, por la casa de los padres. Un cordero por la casa. Aquí hay un principio. La Pascua involucra a un cordero. Insisto, una verdad muy importante. La redención, no hay redención sin un cordero. Es sencillamente imposible. De la misma forma, no se puede guardar la Pascua, bíblicamente, de acuerdo con la Torá, sin un cordero. No podemos esperar experimentar la redención sin un cordero. Por esto es que el Mesías, cuando Yohanan ha-Matbil, Juan el Bautista, cuando él miró que Yeshua venía hacia él en el río Jordán, dijo, «He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esto habla de que Él es el Redentor, el que removerá, como dije, las consecuencias del pecado, de modo que podamos experimentar la voluntad de Dios. Otro punto importante. La redención se ocupa de nuestro problema de pecado, de modo que podamos cumplir la voluntad de Dios. Entonces dice, tome el 10º día, cada hombre, un cordero, según la casa de los padres, un cordero por casa. Verso 4. Mas si esta casa es muy pequeña para un cordero, y explicaremos esto en breve, pero seguiré leyendo. Dice, si esta casa es demasiado pequeña para un cordero, él tomará a su vecino que está cercano, es decir, no a su vecino favorito, sino al que viva más cerca de su casa, según el número de personas, cada hombre de acuerdo a lo que coma. Entonces, debemos estimar cuántas personas tengo en casa, cuánto van a comer, porque debe ser un cordero por familia. Si la familia es muy pequeña, debes unirte al vecino más cercano. Y dice, cada casa, de acuerdo con el número de individuos, cada hombre según lo que coma. Esta es la manera como deben contar en cuanto al cordero. Si se fijan aquí, una y otra vez encontramos el término sei en hebreo, que significa cordero. Existen también otros términos para cordero, pero este en particular describe al cordero de la Pascua, que siempre es considerado como el sacrificio por la redención. Ahora, hablaremos más sobre el cordero. Allí está el énfasis. Un cordero que sea tamim, es decir, perfecto, sin manchas. Zahar, que sea macho. Ben Shana Yei Lechem, debe ser un cordero macho de 1 año sin mancha. Y noten qué más dice. Dice, de los corderos u ovejas, kevazim, o dice también, ha-izim, las cabras, tomarás. Entonces, para la Pascua se puede usar un cordero o una cabra, cualquiera de los dos es aceptable. Lo importante es que sea de 1 año de edad. Esto es lo que les diré. Cuando miras esta frase que aparece en el verso 5, donde dice, Ben Shana, Shana es 1 año, pero se deriva de la palabra para un cambio. Y Ben Shana
no significa solamente un año, sino que también puede entenderse como un instrumento de cambio, diciéndole al lector que Dios quiere producir un cambio, uno que va acorde a la característica de ese cordero, es decir, tamim, sin mancha, perfecto, sin defectos, sin imperfecciones. Ese es el cambio que Dios quiere traer a nuestra vida. Y la palabra zahar, macho, deriva del término memorial, para recordar. Debemos recordar lo que se supone que este cordero produzca en nuestra vida. Este es solo un gran ejemplo de cómo las palabras en hebreo pueden tener más de un significado y debemos tomar en consideración todo el significado completo del término. Verso 6. Y tú deberás o tú tendrás que mishmerit. Mishmerit es el término para cuidar o guardar. Normalmente, cuando alguien trabaja en una planta o en una fábrica, trabajan por turnos, primer turno, segundo turno, tercer turno. Bueno, esa es la palabra mishmerit. Y esa palabra se deriva del término lishmor, mishmerit lishmor, para guardar. Nos dice que tenemos que guardar este animal, y noten lo que dice en cuanto al cordero. Hacemos eso, lo tomamos el 10º día, pero lo guardamos, lo cuidamos, hasta el día 14 del mes, de este mismo mes, cuando lo sacrificarán. No dice matarán, sino que es un sacrificio ritual con un propósito. Lo inmolarán, ¿quiénes? Toda la congregación de los testigos de Israel. Tienes que traducirlo de esta manera porque fíjate lo que dice en hebreo. Dice, kol es toda, Cajal es congregación, Edat Yisrael. Bueno, antes lo tradujimos como la congregación de Israel, pero aquí hay algo notable. La razón por la que dice Cajal aquí, ese término, busca darle una distinción al término Edat Yisrael. No es una asamblea o una congregación nada más, eso es Cajal, sino que Edat está subrayando este sentido de testigos o de aquel que da testimonio. Y noten que dice, toda la congregación lo inmolará como testimonio cuando Benja Arbaim. Esto ha causado mucha confusión. En primer lugar dice ad, hasta el día 14. Algunos dicen antes de ese día, pero no al entrar ese día, porque no dice al llegar el día. Si lo cuidamos hasta ese día, pero empieza el día, violamos la regla, pero eso no es lo que dice en hebreo. El término ad puede incluir el día del evento en hebreo. Entonces, si te digo en español, llega hasta la ciudad, tú quizás no busques entrar en la ciudad por nuestra comprensión de la palabra hasta. Pero si te digo llega hasta la ciudad en hebreo, puede significar que entres en la ciudad y no que te quedes en las afueras. En segundo lugar, tenemos el término Benja Arbaim. Proviene del término erv, que significa noche. Muchas personas que no dominan bien el hebreo dirán que es entre las dos noches. Bueno, esa es una de las maneras como se pudiera entender. Pero cuando analizamos con más detalle cómo se comprende el término erv, podemos comprenderlo como un término que se relaciona con la tarde. Ahora, en hebreo moderno, tenemos el término Achareit Soheraim. Soheraim es mediodía. Achareit Soheraim es la tarde. Pero este no es un término bíblico que veamos en el Tenaj. Tenemos, como vimos en el libro de Génesis, Vayehi Erv, Vayehi Boker. Entonces tenemos la mañana y tenemos la noche. Y la noche, desde una comprensión bíblica hebrea, es cuando la mañana termina, a mediodía. Entonces, Ben Arbaim está entre las dos noches, pero no entre las dos noches como nosotros lo entenderíamos. Por ejemplo, sábado por la noche y domingo por la noche, entre esas dos. No. En hebreo, para la tarde tenemos Erv Hareshon, y luego de que el sol se ha puesto, tenemos Erv Hasheni, la segunda noche. Por eso es correcto cuando dice Ben Arbaim, que muchos lo traducen como el crepúsculo
o el atardecer, es decir, cuando se va la luz del día, pero antes de que entre la oscuridad, entre esos dos momentos, en la tarde, pero más hacia la noche, cuando llega la oscuridad. Esa es la manera correcta para entender esto. Así es como ha sido entendido por siglos, aproximadamente 3.500 años, por la comunidad judía. Así que es una traducción adecuada. Entonces dice, lo inmolará toda la congregación de los testigos de Israel al atardecer o en el crepúsculo. Benja Arbaim, verso 7. Y tomarán de la sangre. Fíjense, se nos dice que debemos inmolarlo, literalmente dice sacrificarlo. Si prestamos mucha atención al término, Veisha Hatú es sacrificar. Y aquí tiene que ver con una matanza ritual. No solo matar el animal, sino hacerlo de la manera correcta. Y luego dice, el énfasis es que tomarás de la sangre. La sangre es muy importante en la redención, y la colocarás entre los dos postes de la puerta y sobre el dintel, en hebreo es el mezuzot, a los lados de la puerta y también en el dintel, en la parte superior, por así decirlo, que en hebreo es mashgov, sobre la casa, y deberás comerlo en ella. Entonces, en la casa donde vayas a comer la Pascua, allí es donde colocarás la sangre del Cordero de Pascua. Y de nuevo, es muy importante que veamos que se supone que nos ocupemos de la sangre del Cordero, no solamente de matarlo, sino de su sangre. Si la sangre no se manipula bien, es decir, tú puedes sacrificar al Cordero perfectamente, cada paso correcto en cuanto a cómo lo has inmolado. Pero si no te ocupas adecuadamente de la sangre, no habrá redención. Y por esto es que hay personas que dicen, oh, la sangre es solo un eufemismo para la muerte, diciendo, no queremos enfocarnos en la sangre del Mesías. Es su muerte sobre la cruz lo que realmente importa, aunque sí derramó su sangre. No, debemos entenderlo bien. La sangre tiene que ser dispuesta correctamente. Podemos apropiarnos de la sangre de la manera correcta para la victoria, para la redención. Esa es la clave. Pasemos al verso 8. Y comerán la carne en esa noche. Aunque dice Belaila Hasei, en esta noche. Noten que dice que deben comer la carne en la noche. Esto es importante porque lo que nos dice es que no podemos comer la Pascua hasta que estén en completa oscuridad. No en el crepúsculo, no apenas se puso el sol, sino que debemos esperar. Aquí se enfatiza la oscuridad. ¿Por qué eso es importante? Bueno, muchos de los eruditos rabínicos señalan algo. Si vemos, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 9, un capítulo muy importante, de hecho, los capítulos 7, 8 y 9, se relacionan todos con el Mesías. Nos enseñan cosas sobre Emmanuel, nuestro Redentor. Dios con nosotros, Immanuel. Noten lo que dice al inicio del capítulo 9, donde se habla de la luz que brilla en la oscuridad. Y esa luz, si siguen leyendo, es sin duda alguna el Mesías. Entonces, vemos la importancia de ocuparse de ese Cordero Pascual, comerlo cuando está oscuro o en la noche, y avanzando dice, segunda mitad del verso 8, que debemos prepararlo adecuadamente. Sli esh, eso significa que debe ser asado y debe ser comido con matzot, pan sin levadura, sobre hierbas, habla de unas hierbas amargas, merroumim. Así es como deberán comerlo. Verso 9. No lo coman crudo y no lo hiervan o lo cuezan en agua. En cambio dice que deberán asarlo al fuego, su cabeza y sus patas,
y también sus entrañas. Entonces todo el animal debe ser asado. Ninguna sobra, que nada quede sobrando para la mañana. Lo que quede del animal hasta la mañana, con fuego lo quemarás. Y este término lisrov tiene que ver con consumirlo totalmente. Verso 11. Y así lo comerán, con sus lomos ceñidos y con calzados o sandalias sobre sus pies, y con la vara en la mano. Esto es importante, porque nos enseña algo. Participar en este sacrificio de Pascua es una parte necesaria de la redención. Recibimos del Cordero, y noten que lo comemos con nuestros lomos ceñidos, lo que nos enseña algo. Los lomos ceñidos tienen que ver con un siervo. Esto implica que las vestiduras y cómo se ciñen las vestiduras en ese siervo lo capacitan para estar listo para cumplir su tarea, para hacer su trabajo. Además, tenemos el calzado sobre los pies. Eso significa que estamos listos para salir. Los siervos salimos, no nos quedamos donde estamos, sino que vamos siguiendo al Mesías. Y finalmente esa vara en nuestras manos, ese bastón que habla de autoridad, muestra que hemos sido comisionados por Dios. Todo eso es importante. Mira de nuevo el verso 11. Veikaja, y así la comerán, con sus lomos, su cintura ceñida, con las sandalias sobre sus pies y con el bastón en la mano, la comerán. Veijipasón, con urgencia. Y esto se debe a que ellos están de salida. La comerán con urgencia porque es el Pesaj del Señor. La palabra Pesaj, vamos a ver lo que significa. Pesaj literalmente significa pasar por alto. Y el juicio de Dios los está pasando por alto, pero aquí está la clave, con un propósito. El juicio de Dios por medio de la redención por la sangre, vemos que la sangre es muy importante, ¿qué logra? Nos prepara con el fin de que salgamos a servir a Dios bajo su autoridad. Por esto vemos la palabra hipazón, con urgencia, rápidamente. Verso 12. Y yo pasaré, este es Dios hablando, pasaré por la tierra de Egipto esta noche y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, de los hombres y de las bestias, y a todo dios de los egipcios. Me gusta mucho esto porque a veces pasa por desapercibido. Hablamos de este juicio y analizaremos el término juicio en breve, pero llegamos a este concepto de Dios trayendo un juicio sobre los primogénitos, tanto humanos como animales, pero también, aquí está la clave, también sobre los ídolos, los dioses falsos, los demonios de Egipto. Eso es lo que nos dice. Él derrotará a estos falsos dioses mediante la redención. Esto es importante porque nos enseña un principio. Mediante la redención, vemos la derrota del enemigo. Y si no estás experimentando la redención, si rechazas el Evangelio o no obedeces la verdad y las implicaciones del Evangelio, no conocerás la victoria que deberías conocer. Es decir, el enemigo te vencerá, te oprimirá, te moverá a donde Él quiere que estés, haciendo las cosas que Él quiere que hagas. Pero cuando vivimos en redención, eso produce la derrota de esos falsos dioses, y aquí la referencia es hacia la idolatría, los demonios y todo aquello que se vincula con la idolatría. Dice, al final del verso 12, Eisei Shifatim, Ani Hashem, y yo ejecutaré juicios. Esto es muy importante. Nos habla de una abundancia de juicios. Y el término juicio aquí tiene la implicación de que cuando Dios juzga, Él destruye. Entonces, Él destruirá en abundancia
Y noten lo que dice aquí como juramento. Ani Hashem. Yo soy el Señor. Él pone su nombre como sello de esta declaración. Verso 13. Y la sangre será para ustedes por señal. Bien, sin la sangre usada como señal, ¿qué pasará? Verán, no importa quién guarda o no guarda la Pascua. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier persona que se ocupe adecuadamente de la sangre, eso involucra tomar el cordero, para el mishmerit, ese cuidado o supervisión del animal, por 4 días. Luego matar al cordero, el término es sacrificio, haciéndolo adecuadamente, y aplicar esa sangre sin importar quién seas. Si lo haces, Dios pasará sobre tu casa. Su juicio no tocará tu hogar. Del mismo modo, no importa si tú eres de cierto linaje específico, de la casa de Moisés o lo que sea. Si no cumples con la Pascua, experimentarás las consecuencias del pecado, del juicio de Dios. De nuevo, verso 13. El énfasis es muy claro. Acontecerá que la sangre será para ustedes por señal sobre la casa donde ustedes estén. Y miraré la sangre. No dice que mirará el cadáver del animal que habrá sido consumido. Entendamos lo que dice aquí. Este animal será comido por completo, y cualquier sobrante, recuerden lo que leímos antes, las sobras serán nisraf, totalmente incineradas. Así que ese animal, el cuerpo del animal se echa a un lado. Él muere con el propósito de extraer su sangre y con el fin de que podamos participar en la cena, esa comida especial con matzá y las hierbas amargas, esos 3 elementos, el cordero, el matzá o pan sin levadura, y las hierbas amargas, el maor. Y después de todo esto, notamos que todo el énfasis se posa sobre la sangre del cordero. De nuevo, leemos. Y yo veré la sangre, y aquí está la clave, fasachti alechem. Yo veré la sangre, y yo pasaré por encima de ustedes. Es la palabra pesach en forma de verbo. Yo saltaré sobre ustedes. ¿Qué saltará sobre nosotros? El juicio y la destrucción de Dios. ¿Solamente por qué? Porque ha visto la sangre. Espero que noten cuán claro queda que el énfasis no está en la muerte. El cordero debe morir, es cierto. Pero el énfasis no está en la muerte del cordero, sino que se halla en la sangre del cordero. ¿Por qué? Porque su sangre es el ingrediente esencial para la redención. La muerte es un aspecto necesario, pero el énfasis está en la sangre. De nuevo, verso 13. Y la sangre será para ustedes por señal sobre sus hogares donde ustedes estén. Yo miraré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes Negev lei mashchit. Este término Negev significa plaga, el golpe del destructor. Esto es importante porque, como mencioné hace un par de horas en nuestro centro de estudios aquí en Israel, estudiamos Isaías 54 y en ese capítulo tenemos la misma palabra, mashchit, el destructor. Hablamos de cómo en Isaías 54 hay muchas similitudes teológicas entre lo que pasa en Isaías 54 y lo que leemos en Éxodo 12. ¿Por qué? Ambos hablan de redención. En uno, en Éxodo, se habla de la primera redención, el patrón para entender la redención. Y en Isaías 54 se habla de la redención final. Uno tiene que ver con el Cordero de Pascua y el otro tiene que ver con el Cordero de Pascua, pero el primero es un Cordero literal, mientras que el segundo es el Cordero de Dios, el Mesías Yeshua. Es solamente cuando guardamos la Pascua
y disponemos de la sangre de la manera correcta, que el destructor no nos herirá. Dice, y no estará entre ustedes la plaga del destructor, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Verso 14. Y este día será para ustedes memorial, y los celebrarán como una fiesta para el Señor durante sus generaciones, como que Jucat Olam Teja Guhu, lo que significa es un estatuto perpetuo que celebrarán. Ahora, debemos hablar por unos minutos sobre este término. Jok Olam. Olam tiene un par de significados diferentes. Un significado de ese término Olam es el mundo. No solo el planeta Tierra, sino el mundo entero, en referencia incluso al espacio. Pero la palabra Olam también puede significar todo el tiempo en el sentido eterno. Pero esto es lo importante. Esto es lo importante. También puede ser un adjetivo para el reino. Sabemos algo. Sabemos que en el reino milenial, la Torá será implementada, será puesta en ejecución en la totalidad de la Torá, tal como Dios la diseñó cuando nos la entregó por primera vez. Nosotros seremos, y me refiero a los que pertenecen al reino, los ciudadanos del reino. Ahora, ten presente que si eres creyente y formas parte de la esperanza bendita, recibirás un cuerpo nuevo y glorificado, mediante el cual seremos capaces de gobernar y reinar junto al Mesías. Lo que seremos en ese reino milenial será no un Meshiach, sino Meshgiach. ¿Y qué significa Meshgiach? Es supervisor. Vamos a supervisar con el Mesías lo que hagan los ciudadanos de ese reino. Y la Torá será implementada a cabalidad y de la manera más adecuada y santa. Pero sabemos algo. Sabemos que en la Nueva Jerusalén no habrá templo. Dice muy claramente, mi palabra jamás pasará. Eso es cierto. ¿Pero qué hay de la Torá? La Torá pasará. ¿Cuándo? Lo puedes buscar luego en Mateo capítulo 5. Allí dice que habrá un cielo nuevo y una nueva tierra. ¿Qué es eso? La Nueva Jerusalén. Entonces, lo que dice aquí sobre un estatuto perpetuo es que es un estatuto para el reino. La Pascua no será guardada en la Nueva Jerusalén, pero sí tendrá una implicación de reino. Ese es el punto más importante que se dice aquí. ¿Significa que deberíamos ignorar la Pascua en el presente? Absolutamente no, sino que debemos entender que tiene implicaciones de reino. Mire de nuevo. Dice que es una fiesta para el Señor a través de las generaciones. Eso significa que debemos estudiarla y aplicar el mensaje de la Pascua y observar ese día de la Pascua. No podemos guardarlo de acuerdo a la Torá porque no existe el templo, pero podemos marcarlo bajo el liderazgo y la guía del Espíritu Santo, aplicarlo a nuestras vidas y observarlo en la novedad del Espíritu, en esa santificación que el Espíritu trae a nuestras vidas. Pasemos al verso 15. Y 7 días matzah comerán. Eso es algo bueno. En nuestra dispensación, en la época en la que vivimos, comer cuando llegue la Pascua, comer matzah, el pan sin levadura, por 7 días. Nos ayuda a mantenernos enfocados en las implicaciones de la Pascua. Recuerden lo que dijo Pablo a los Corintios. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura del pecado y la malicia, sino con panes sin levadura, que son amabilidad, justicia, santidad y todas esas cosas que reflejan que hemos sido redimidos. Dice además, verso 15, 7 días matzah comerán. El primer día deberán destruir el fermento en sus casas. Esto es zoar, y se refiere a la levadura.
Así que deben destruir la levadura en sus casas, porque cualquiera que coma hametz son aquellos alimentos modificados por la levadura. Deberá ser cortada esa persona, cada individuo deberá ser cortado de Israel. Desde el primer día hasta el séptimo, y aquí hay un ejemplo perfecto, comerlo desde el primer día hasta el séptimo. ¿Eso significa antes del séptimo? No, significa incluyendo el séptimo día también. Por esto es que siempre debemos prestar atención a la comprensión hebrea de la palabra y no a cómo la entenderíamos nosotros en nuestro idioma. Verso 16. El primer día habrá un Nekrei Kodesh, es decir, una asamblea sagrada. Al séptimo día, Nekrei Kodesh, Yei Lechem. El primer día de los panes sin levadura y al séptimo día de los panes sin levadura, ambos serán tratados como una asamblea sagrada, una santa convocación. Los proclamamos de una manera especial. ¿De qué manera? Bien, dice aquí, mira al final del verso 16, Ko melecha lo yasei vehem. En estos 2 días no hagan ningún trabajo, sino que dice, todos comerán. Cada persona comerá por sí mismo lo que preparen para sí. Esto suena extraño, pero dice que durante estos 7 días no tengan nada de levadura, sino que en cambio coman pan sin levadura todo este tiempo, y realicen reuniones santas el primer y el último día, y en esos 2 días que nadie trabaje, sino que coman, que cada persona pueda comer. Verso 17. Y guardarán el matzah, el pan sin levadura. ¿Qué significa eso? Cuídalo. Asegúrate de que este matzah no se contamine. ¿En qué sentido? Bien, el matzah, si no lo guardas adecuadamente, puede adquirir levadura. Tiene la posibilidad naturalmente, y esta es una verdad espiritual muy importante. Es un ejemplo físico, que tiene un gran significado espiritual. Tomar un trozo de matzah no está hametz, es decir, no está prohibido, porque no ha crecido, no se ha hinchado. Pero el trigo, la harina, tiene la capacidad. Por esto es que el matzah se elabora de una forma muy particular. Solo agregas agua por cierta cantidad de tiempo, mientras lo preparas y de inmediato se echa al horno 18 minutos, ni 1 minuto más. Pero si dejas que se moje luego con agua y lo dejas solo si no lo guardas bien, ¿qué pasará? Se fermentará, comenzará a crecer e hincharse. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, nosotros, mediante la redención del Mesías, nos convertimos en panes sin levadura, matzah. Pero si no nos cuidamos, ¿qué pasa? Pues podemos dejar colar cosas en nosotros que producirán pecado en nuestras vidas. Por esto dice, Ush martem et hamatzot. Cuiden el pan sin levadura, porque ese mismo día, el día de Pesaj, la Pascua, yo saqué fuera, dice, saqué a tus huestes, a tus ejércitos de la tierra de Egipto. Esta es una verdad importante porque noten el cambio. Recuerden que hace un rato les dije que la Pascua, o sea, la redención, tiene la capacidad de producir un cambio de redención en la vida de la gente. Y aquí el vocabulario es muy importante. Decía, ¿voy a sacar a los hijos de Israel? No, a los testigos, a la congregación de testigos de Israel. Y aquí nos dice que hemos sido transformados, hemos sido cambiados ¿en qué? Mira el texto. Estoy leyendo a mitad del verso 17. Sebaot, Tehem. Sebaot, ejércitos. Por la redención nos convertimos en soldados del Señor. Él nos saca de la tierra de Egipto y dice, deben guardar este día por sus generaciones como un estatuto de reino, un estatuto eterno, Juhat Olam. Por sus generaciones, guarden esto.
Por eso es que aunque actualmente no existe el templo, todavía podemos estudiar sobre la Pascua, podemos comer el pan sin levadura, podemos observar esta fiesta, como pienso que deberíamos hacer con todas las fiestas bíblicas. De algún modo, bajo la guía del Espíritu Santo, apartar estas fechas de manera que el mensaje, la verdad de estas fiestas, no se nos pierdan de vista, porque son fundamentales. Son lo que Pablo escribe y enseña en cuanto a que son una sombra de lo que vendrá. ¿Y qué vendrá? Lo que vendrá es el reino de Dios. Así que, con mucho cuidado, fíjense en lo que dice el texto. Verso 18. En el primero, es decir, en el primer día de esta fiesta, el día 14 del primer mes, dice, por la noche, comerás el matzah hasta, dice aquí, hasta el día 21 de este mes. Queda bien claro aquí, sumamente claro, que habla de su observancia. El tiempo va desde el día 14, que es la Pascua, junto al momento cuando realmente la comemos, por la noche, que ya es el primer día de los panes sin levadura. Quiero decir algo. Debemos entender que técnicamente, a pesar de que podemos hablar de todos estos días como Pesaj o Pascua, llamamos al primer día, cuando tenemos esa asamblea sagrada, y el último día que en hebreos le decimos Shevi Shao Pesaj, el séptimo día de la Pascua, pero literalmente, de un modo muy técnico, cuando hablamos de la Pascua, como se dice en todos los evangelios, lo que allí se menciona es el día de la preparación. Solo la preparación es un día. No forma parte de la fiesta en un sentido festivo, sino que es el día en que nos preparamos para esa fiesta. Y luego tenemos desde el día 15 hasta el final del día 21, esos 7 días. Pero aquí el texto los une al día 14. ¿Por qué? Porque también forma parte de la fiesta, ya que si no haces la preparación para la fiesta, no podemos, es imposible realizar la fiesta. Del mismo modo comenzamos. Si comemos algo el día 14, no puede tener levadura. La levadura tiene que ser totalmente destruida antes del sacrificio del Cordero de Pascua. Así que por esta razón, tenemos estas palabras tan específicas en el verso 18. Pasemos al 19. Por 7 días, levadura es el término seor. 7 días, levadura no será encontrada en sus hogares. Insisto, esta es una práctica muy buena que podemos implementar incluso en la actualidad. Limpiar toda la levadura de tu casa, no porque si no lo hacemos Dios nos va a juzgar, sino porque es una manera de recordar cada año, necesito purificarme, necesito colocarme bajo la autoridad de la Escritura, bajo la presencia de Dios, por medio del Espíritu Santo, y todo lo que no le agrade a Él, debo eliminarlo de mi vida. Es una maravillosa tradición con el fin de comprender aspectos espirituales, la expectativa de Dios para nuestra vida. De nuevo, verso 19. Por 7 días, levadura no será encontrada en sus hogares, porque todo aquel que coma mahmetzet, eso significa algo que ha sido alterado por la levadura, y recuerden, hablamos del principio que hasta el matzah, si no es guardado adecuadamente, puede fermentarse. Eso nos habla mucho sobre cuidarnos a nosotros mismos como un pueblo que es sensible a todo aquello que pueda afectarnos. Seguimos en el 19. Porque cualquiera que comiera mahmetzet, algo que sea leudado, esta alma, su alma, será cortada de los testigos de la congregación de Israel. Y esto aplica para el ger, es decir, el prosélito que simplemente mora en la tierra, y también para el ciudadano de la tierra. Esto es importante porque estamos pasando a un área muy significativa, y es que la Pascua es fundamental y está conectada a la Torá. Lo diré de nuevo. La Pascua es fundamental para tu fe. Obviamente, el Mesías es nuestra Pascua.
La cruz es donde todo inicia, pero la Pascua es fundamental y está conectada a los mandamientos de Dios. Dios sacó al pueblo y los llevó al monte Sinaí. Noten lo que dice la Escritura, algo muy importante. Con respecto a la Pascua, todo aquel que habite en la tierra, en una ofen kavua, es decir, de manera permanente, judío o gentil, tiene que hacerlo. Si habita en la tierra de modo permanente, a pesar de que no sea judío, que no pertenezca al linaje de la familia de Jacob, se le requiere que guarde la Pascua o será expulsado. Y esta es una ley para el ger, el prosélito. Digo prosélito, pero este realmente es alguien que simplemente habita allí, o a los ciudadanos de la tierra. Y aquí está de nuevo. Todo, dice, todo mahmetzet, todo lo leudado, no comerán en todo lugar donde habiten. Deberán comer matzot, pan sin levadura. Ahora, insisto, noten algo. Él dice esto y los rabinos cuando lo interpretan observan algo muy significativo. Técnicamente, la Pascua, deberíamos siempre recordar que la Pascua, y me refiero aquí a Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura, es una de las Sheloshet Regalim, es decir, de las 3 fiestas de peregrinaje. Entonces, ¿por qué se dice aquí, Beko Mash Motehem? En todo lugar donde habiten, deberán comer matzot. Bueno, porque en ocasiones alguien no podrá llegar, por cualquier razón. En el libro de Números 9 se habla sobre esto, cuando vemos el mandamiento con respecto a Pesach Sheni, es decir, la segunda Pascua. ¿Qué es eso? Si no puedes guardarla en el momento original, hay otra oportunidad. Pero incluso aquellos que están fuera de la tierra de Israel, fuera de la santa ciudad de Jerusalén, durante el tiempo que existía el templo, esas personas que vivían en otro país o por cualquier razón, por cualquier causa, que no pudiesen llegar a Jerusalén para la Pascua, ellos, conforme a este verso, deben comer matzah y no deben comer levadura. Aquellos que no obedezcan esto tendrán problemas. Hoy en día también resulta sabio para nosotros, sin importar dónde vivamos, que observemos y comamos matzah. El matzah tiene muchas cualidades cuando lo entendemos bíblicamente, y cuando lo entendemos apenas visualmente, mirándolo, y cómo fue hecho y cuál es el mensaje que tiene bíblica y tradicionalmente, nos brinda mucho entendimiento en cuanto al Mesías Yeshua, a Jesucristo, para comprender su identidad y la obra que realizó. El matzah es llamado, por ejemplo, Lechem Ani. Hay 2 maneras de comprender eso. Puede significar el pan de un hombre pobre o puede ser el pan de la aflicción. En este contexto, Lechem Ani significa pan de aflicción. Por esto es que el Mesías, tal como enseña Pablo, Él es nuestra Pascua. No solo nuestro Cordero de Pascua, sino, ¿qué sabemos? Cuando Él fue colgado en el madero, Él no había cometido pecado. Eso es el matzah. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y recuerden lo que la Escritura dice. Durante la crucifixión, intentaron darle algo de beber, vino mezclado con algo más, para que sirviera de sedante, para suavizar el dolor y hacerlo descansar para que no sufriera tanto. Pero Él era el Cordero rumbo al matadero. Él se rindió totalmente. ¿Y qué pasó? Él fue crucificado, pero poco antes de morir, con el fin de que toda la Escritura pudiese cumplirse, una verdad muy importante, con el fin de que toda la Escritura pudiese cumplirse, Él exclamó, «Tengo sed». Y justo allí, cerca de la cruz, había algo inusual. Me refiero a un vino amargo, muy amargo, vino amargo. Y se lo dieron a Él en una rama de hisopo. Empaparon un trapo en ella y se lo dieron a Él.
Eso tiene gran significado espiritual y profético. Y cuando Él, este Cordero de Dios, el que no conoció pecado, este pan sin levadura, cuando Él participó de ese vino amargo, esos tres elementos de los que hablamos antes, el matzah, el sacrificio de Pascua, el Cordero, y las hierbas amargas, todas se unieron y por esto fue que dijo, consumado es. Por esto es tan importante que entendamos el mensaje de la Pascua. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, pero comprendamos que la semana siguiente y la otra arriba vamos a seguir estudiando Éxodo 12, aprendiendo más sobre la Pascua, una fiesta fundamental, un tiempo para recordar la redención que viene por medio del Cordero. Hasta la próxima semana, que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.